Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Qué bueno que están con nosotros en esta ocasión. Doy gracias a Dios porque soy un instrumento que a través de la palabra puedo edificar tu vida. Te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. En nombre de nuestro ministerio, El Amanecer de la Esperanza, de todas las iglesias que pastoreamos, quisiéramos saludarte en el nombre incomparable de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche me propongo exponer una palabra que será de mucha edificación para vosotros. Yo he titulado estos mensajes Conociendo a Dios. Esta noche o en esta ocasión me propongo introducir esta serie de mensajes que vamos a exponer para beneficio de ustedes, para edificación de todos durante el transcurso de esta semana. Así que voy a leer a continuación el texto del Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3, que dice lo siguiente. Juan 17:3, el Señor Jesús dijo lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Según Jesús define la vida eterna como conocer a Dios. Él dice así: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Vida eterna. Los cristianos escuchamos, leemos en la Biblia lo que es vida eterna. Hemos definido la vida eterna como inmortalidad, pero yo quiero decirte que según la revelación de la Biblia, vida eterna es más que inmortalidad. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 1, Juan, hablando de Jesús, dice: y la vida se manifestó, hablando de la vida de Dios, y la vida se manifestó, y la hemos visto, y esa vida está con nosotros. Y aunque se está refiriendo a Jesús, está hablando de la vida eterna. Dice: y esta vida eterna, esta vida se manifestó y estuvo con nosotros. Las cosas que hemos visto y oído, que hemos palpado tocante al verbo de vida. Así habla Juan y dice que la vida eterna se manifestó, naturalmente a través de Jesucristo. Y dice que esta vida estaba con el Padre. Así que yo entiendo que la vida eterna es la misma vida del Padre, la que el Padre siempre ha vivido desde la eternidad. Y se llama eterna, naturalmente, porque Dios es eterno. Así que sería muy bueno que ampliemos el concepto de vida eterna. Nosotros, como somos seres mortales, y el Evangelio nos ofrece inmortalidad, y el Evangelio enseña que Jesucristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Así que nosotros creemos que la vida eterna incluye lo que es inmortalidad, pero no se limita al concepto único de inmortalidad. La vida eterna es la misma vida del Padre. Tratemos de entender esto a la luz de ese pensamiento juanino. Juan dice que la vida se manifestó, o sea, la vida eterna se manifestó en el Hijo. El Hijo y el Padre son una misma cosa. La vida del Padre y la vida del Hijo es una misma cosa. Y aunque son dos seres distintos, son una sola cosa en esencia. Y la vida eterna es la misma vida de Dios. Noten ustedes,
la vida eterna está compuesta de todos los atributos de Dios. Por ejemplo, Dios es eterno, la vida es eterna. Dios es santo, su vida es santa. Dios es justo, su vida es justa. Dios es amor, su vida es amor. Así que la vida eterna es todo lo que es Dios, la esencia misma de Dios, incluyendo naturalmente que esa vida no se termina. Él es el autor de la vida, es la esencia misma de la vida. Él es el autoexistente. Él tiene vida en sí mismo y da vida a toda la creación y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero quiero que ustedes entiendan bien que la vida eterna es la misma vida de Dios. Por eso Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que es bueno que quede claro que vida eterna es más que el concepto de inmortalidad. Vida eterna es todo lo que es Dios. La vida de Dios está compuesta por los atributos de Dios, las virtudes de la persona divina del Padre. Así que vida eterna es todo lo que es nuestro Dios. Y conocerle es para nosotros vida eterna. Naturalmente, el Evangelio nos ofrece inmortalidad. Y desde que creímos, nosotros ya entramos en la vida eterna. Jesús dijo, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Noten ustedes, tiene vida eterna. En el original dice, continúa teniendo vida eterna. El que sigue creyendo en mí, sigue teniendo vida eterna. Y Juan dice, este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. La Biblia enseña en el Nuevo Testamento que cuando creemos en Jesús, tenemos vida eterna. Y que la vida eterna la comenzamos a vivir desde que nacemos de nuevo. Porque hemos nacido de nuevo en el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios ha hecho una obra poderosa en nosotros. Como dice la palabra, que se une con el Señor, es un espíritu con el Señor. Hemos nacido no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos nacido de Dios. Así como Cristo fue engendrado en el vientre de María, como dijo el ángel a María, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá y hará sombra en ti, de tal manera que lo que nacerá de ti será llamado el Santo de Dios. Lo mismo que sucedió en el vientre de María, eso es lo que sucede en cada creyente cuando nacemos de nuevo. El Espíritu de Dios viene sobre nosotros y gesta en nosotros el hombre nuevo, que según la Biblia fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. También dice que el hombre nuevo tiene la imagen de aquel que lo creó. Así que el hombre nuevo es Cristo en nosotros, Cristo formado en nosotros. El hombre nuevo tiene el fruto del Espíritu, y el hombre nuevo en sí tiene vida eterna. Ese hombre nuevo es eterno porque nació en el Padre desde la eternidad, pero también es eterno porque tiene la vida de Dios, es eterno porque tiene la inmortalidad ofrecida en el Evangelio. Así que cuando creemos en Jesús, tenemos vida eterna. En ese hombre nuevo está la vida de Dios, está el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia, pero también inmortalidad, que es parte de la vida eterna, aunque repito, no se limita a inmortalidad. Vida eterna es la misma vida de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice, hablando a Dios, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Así que la justicia es eterna porque procede de Dios. Todo lo que procede de Dios es eterno. Así que su vida es eterna. Nosotros hemos recibido más que inmortalidad. O sea, no es simplemente la vida adánica extendida, sino la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque dice el apóstol que tenemos la imagen
del que nos creó, en el hombre nuevo. Pero dice que en Adán somos un alma viviente, en Jesús somos un espíritu vivificante. Así que la vida eterna es conocer a Dios. Desde que nacemos de nuevo comenzamos a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre nuevo conoce a Dios. Cuando el Señor anunció el nuevo pacto a Israel, Él dijo: he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. No como el pacto que hice con vuestros padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. He aquí el pacto que hago con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor: pondré mis leyes en su corazón y todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. Y nadie va a decir conoce al Señor, pues todos me conocerán. Amén. Quiere decir que en el hombre nuevo conocemos a Dios. Ese hombre nuevo oye a Dios, obedece a Dios. Juan dice que el que es nacido de Dios vence al mundo. El que es nacido de Dios le cree a Dios. Esta es la victoria que vence al mundo. Vuestra fe o nuestra fe. El hombre nuevo le cree a Dios, puede amar a Dios. El hombre nuevo conoce a Dios, entiende a Dios. Porque la Biblia dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Dice que ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender. Así que tanto la fe se genera en el corazón, en el hombre nuevo. El conocimiento de Dios de la misma manera. A Dios no se le conoce con el intelecto, a Dios se le conoce en espíritu, porque Dios es espíritu y Dios se revela en el espíritu. Y eso es muy importante que entendamos. Desde que nacemos de nuevo por la fe en nuestro Señor Jesucristo, nosotros comenzamos a conocer a Dios, al Dios revelado, al Dios que se revela en la palabra de Dios. El disfrute de la vida eterna es conocer a Dios. Eso significa que a medida que vamos conociendo a Dios, vamos creciendo en la vida eterna, en la vida de Dios, conociendo el corazón de Dios, conociendo la mente de Dios, conociendo los pensamientos de su corazón, conociendo su sabiduría, su conocimiento, su entendimiento, conociendo todas sus virtudes y atributos, sobre todo el amor. El apóstol Pablo dice a los Efesios: yo oro a Dios para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que ustedes sean capaces con todos los santos de entender la supereminente grandeza de su poder y la esperanza a la cual fuisteis llamados, y conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. El apóstol doblaba las rodillas para que la iglesia tuviera espíritu de revelación. El apóstol Pablo dice que el evangelio que él predicaba, él no lo conoció por hombre, no fue por carne y sangre. Él dice que fue por revelación de Jesucristo, que el misterio escondido desde las edades, que es Cristo en nosotros, la esperanza de vida, porque la vida se manifestó en Cristo y hemos conocido esa vida. Dice, hablando de Jesús, el apóstol Juan en el Evangelio introduce y dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pero dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Así que aunque estaba en el mundo no le conoció. Porque, amados, a Dios no se le conoce con el intelecto. Hay personas que piensan que adquiriendo información y datos acerca de Dios van a conocer a Dios. Por ejemplo, la Biblia es un libro que revela a Dios. Pero la Biblia tiene dos aspectos. Tiene el logos y tiene el rema. El logos es la parte escrita de la palabra y el rema es la parte iluminada de la palabra. En griego ambas palabras, logos o rema, se traducen en castellano palabra. A veces, confesamos, no es fácil distinguir cuando la Biblia usa los dos términos, pero sí entendemos
que en algunas ocasiones en la palabra, en textos, la Biblia hace una diferencia entre el logos y el rema. El logos es la parte escrita, ahí está la información, y es importante el logos. No retamos información al logos, a la parte escrita de la palabra. Pero como dice la palabra, que un cuerpo sin espíritu está muerto, así sucede con la palabra de Dios. Si tenemos solamente, si tenemos logos y no tenemos rema, estamos muertos. Porque el logo sin rema es muerte. Hay muchos que poseen, que son eruditos en la información bíblica. Conocen, tienen muchos datos acerca de Dios, pero no conocen a Dios. Porque se manifiesta cuando alguien conoce a Dios. Una de las características de la gracia de conocer a Dios es que el conocimiento de Dios nos transforma a su imagen. De hecho, la palabra conocer en la Biblia tiene la connotación de llegar a ser uno con Dios. En el libro del Génesis, por ejemplo, cuando habla y Adán conoció a Eva y dice que Adán entró a Eva, dice que Jacob entró a Lea, y entrar es penetrar, y se traduce en la Biblia conocer, que está hablando de la intimidad en el coito, en la relación sexual, porque dice el apóstol Pablo que cuando un hombre y una mujer se juntan en una relación íntima o sexual, ya no son más dos, sino una sola carne. Y aplicando dice, el que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. Así que conocer a Dios es más que tener información acerca de Dios. Es intimarse con Dios, es llegar a ser uno con Dios. Es de tal manera que a medida que vamos conociendo a Dios, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, que dice que a medida que conocemos a Dios, vamos creciendo de gloria en gloria por la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. Así que el conocimiento de Dios nos hace crecer en Dios y vamos creciendo a la semejanza de Él, a la similitud del Señor. No es un conocimiento mecánico, no es simplemente llenar la cabeza de información acerca de Dios. Naturalmente, en la revelación hay datos acerca de Dios, y la Biblia contiene esos datos, pero la Biblia enseña, y Jesús enfatizó y los apóstoles, que la revelación viene por el Espíritu Santo y es hacerse uno con Dios, y es crecer en Dios, y es ir asimilando a Dios, de tal manera que cuando llegamos a una plenitud de Dios, es porque Dios ha sido absorbido por nosotros a través del Espíritu Santo. Vamos creciendo de gloria en gloria. Jesús dijo que a Dios, dice Juan 1:18, que a Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito del Padre vino a darle a conocer. Cristo es el instrumento de Dios para conocerle. Dice el escritor en la epístola a los Hebreos que Dios habló en el pasado de muchas maneras a los padres a través de los profetas, pero en estos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por el cual asimismo hizo el universo. Hay un texto que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, los versos 25 y 26. Jesús dice aquí, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y añade, en Mateo 11, 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Oh, gloria a Dios. Primeramente, Jesús
conmovido en espíritu, alaba al Padre y da gracias al Padre, porque el Padre escondió estas cosas, o sea, la revelación de su persona, del evangelio, de los misterios del reino, escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos para revelar estas cosas a los niños. Muy bien, es lo que el apóstol Pablo dice, que debido a que los hombres no conocieron a Dios a través de la sabiduría, Dios se ha revelado a través de la locura del evangelio. El evangelio es una locura, como dice la palabra, que es del escriba, que es del sabio, que es del escudriñador de este siglo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. El Padre, a través de la revelación, ha humillado el intelecto humano, para que nadie se jacte en su presencia. Toda altivez, toda jactancia es abatida por el polvo en la revelación. Dios da gracia a los humildes y se ha revelado a los humildes. Dice que ha ocultado estas cosas de los grandes de la tierra, de los llamados intelectuales de la tierra, para que se entienda que a Dios no se le conoce por el intelecto, se le conoce en su naturaleza, porque Dios es espíritu. Aquí hay dos cosas que quiero enfatizar. Número uno, que la revelación es una gracia de Dios. Nadie puede por sí mismo conocer a Dios. De hecho, yo digo que a Dios no se le descubre. Por ejemplo, en la ciencia se usa mucho el descubrimiento. Es cuando a través del método científico, investigando, se descubre algo. A Dios no se le descubre. Dios se revela a sí mismo. Imagínense que Dios es espíritu y nosotros somos materia. Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar, pero Dios es espíritu. Nosotros somos materia, vivimos en el tiempo y en el espacio. Si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, en las distancias astronómicas del universo, y saliéramos a explorar el universo, a ver si encontráramos a Dios, mis amados, no lo encontráramos. Sin embargo, la revelación dice, cierto, no está lejos de cada uno de vosotros. Dios se hizo cercano a través de nuestro Señor Jesucristo. Está cercano porque se quiso dar a conocer. Y ahí está la maravilla de la gracia de Dios. Jesús, según narra en Mateo capítulo 16, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos se respondieron, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, o Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas que ha resucitado. Y Jesús pregunta a los 12, ¿y ustedes? ¿Quién decís que soy? ¿Que soy yo? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Noten ustedes, yo estoy seguro que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Jesús se dio cuenta que algo pasó con Pedro cuando dio esa respuesta. El Espíritu Santo vino a Pedro, lo llenó y le dio revelación. Y Pedro aseguró y afirmó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente que ha llegado a nosotros. Así que Pedro recibió esto por revelación. Todo lo que la Biblia dice acerca del Evangelio dice que es por revelación. Leímos, y son las dos cosas que yo quiero enfatizar. Número uno, que Dios se revela, que en Dios se quiere revelar. Y aquí habla de los niños, o sea, de los pobres en espíritu, de los humildes, porque Dios da gracia a los humildes. Usted no se desnuda delante de todo el mundo, sino delante de un amigo o alguien con quien usted tiene intimidad. Dios no se desnuda delante de todo el mundo. El pacto de Dios y la comunión íntima es para aquellos que le temen, aquellos que le aman, aquellos a quienes el Padre eligió, a quienes el Padre conoció, sus ovejas, desde antes de la fundación del mundo. Así que, si Dios se ha revelado a ti a través de Jesucristo, a través de la revelación, tienes que vivir siempre agradecido a Dios y dando gracias a Dios por Jesucristo, gracias a Dios por la revelación, porque es pura gracia.
Dios se revela a quien Dios quiere. La revelación es una gracia, como la vida eterna es una gracia. No es por obra para que nadie se gloríe. No es a través del intelecto para que nadie se jacte en su presencia. Es a través de la gracia de la revelación. Como dice Jesús, a Dios nadie le conoció. Nadie conoce al Hijo si el Padre no se lo revela. Nadie conoce al Padre si el Hijo no lo revela. Y solamente aquellos a quienes el Hijo revela al Padre van a conocer al Padre. Así que la vida eterna es conocer a Dios. El disfrute de la vida eterna es más que disfrutar. Es fusionarse con Dios, es hacerse uno con Dios. Ahí está la gloria de la vida eterna, en conocer al Padre. Y la Biblia dice que le conoceremos por la eternidad. Así que grábate este pensamiento. La revelación es un don de gracia a través de Jesucristo. La revelación es un don de Dios. Y a Dios no se le descubre, Dios se revela. Así que damos gracias a Dios por Jesucristo, porque Él se revela a través del Hijo y a través de las Escrituras que dan testimonio de Él. Así que a través de la Escritura yo oro a Dios para que a través de la predicación, no solamente de esta programación y de este canal, sino a través de todo medio que Dios use, Dios se pueda revelar a ti y que tú le conozcas y tú puedas crecer y hacerte uno con Él. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.